Hola, soy Mariel Bacaflor y les doy la bienvenida desde el estudio de Flaxo Radio en Quito, Ecuador. Esto es El Clima y Nuestros Rumbos, una serie sonora que recorre historias de crisis climática, movilidades humanas y resistencia comunitaria desde los Andes. En el segundo capítulo conocimos la experiencia del Pozo Flores en Cochabamba, Bolivia, un territorio donde un grupo de mujeres decidió permanecer, construir alternativas colectivas y desafiar los límites impuestos por la crisis climática y la desigualdad. Hoy, en este tercer episodio, viajamos a Sacha, en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Sacha es una comunidad ubicada en la Sierra Central ecuatoriana, donde la sequía, la escasez de agua y las transformaciones ambientales están reconfigurando la vida cotidiana, la producción agrícola y las formas de organización local. La falta de apoyo efectivo de las instituciones ha llevado a la comunidad a organizarse por su cuenta para gestionar recursos y buscar soluciones. Sin embargo, la amenaza de proyectos mineros y los efectos del cambio climático también generan mucha incertidumbre. En este contexto, la comunidad lucha por mantener sus tradiciones, defender su territorio y buscar caminos de adaptación frente a un escenario cada vez más desafiante. En ese sentido, hoy me acompaña Cristian Toscano, investigador en el estudio de caso de Sacha. Muchas gracias por acompañarnos y por abrirnos este espacio desde lo aprendido y para contarnos todo lo que está ocurriendo en la comunidad. Me gustaría comenzar por uno de los elementos más sensibles y centrales en este territorio, el agua. ¿Cómo ha sido la experiencia de la comunidad en la organización y la gestión del uso del agua frente a la escasez? ¿Y qué cambios consideran necesarios para sostener el proyecto de vida comunitario frente al cambio climático? Sí, muchísimas gracias. Un gran saludo para ti, Mariel, y muchas gracias por organizar este tipo de espacios muy importantes también para poder vulgarizar los hallazgos que hacemos en los estudios y justamente el que hemos realizado aquí en Sacha, en la provincia de Cotopaxi, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanganates. Es un ecosistema de páramo, por ende, la importancia también porque de ahí nace el agua que se distribuye aquí en Salcedo, en La Tacunga, en algunas parroquias de aquí de Cotopaxi y de Tungurahua también, en el Parque Nacional Yanganates, que está justo al lado de Sacha. De hecho, Sacha tiene territorios en este lugar. El territorio les pertenece a Sacha y a Cumbijín, otra comunidad, y evidentemente en el 2024, cuando nosotros estábamos haciendo nuestro estudio de caso, atravesamos como en todo el país, ¿no? Un fuerte episodio de sequía. En este caso, pues evidenciamos cómo empezaron a generarse tensiones, ya que el líquido vital que era necesario para el consumo, pero también para el riego, estaba escaseando. Y justamente había unas desigualdades entre la zona alta de Sacha, que está a 4.000 metros, y la zona baja, que está entre 3.400, 3.500 metros, en donde ya no llegaba el agua. Y lamentablemente, pues había tensiones entre familias, incluso, claro, como hay toda una organización sociopolítica alrededor del agua, en el caso de las juntas de agua de riego, las juntas de agua potable, entonces ellos tienen su propia directiva y toda una organización social alrededor del agua. Y evidentemente son ellos quienes tenían que mediar frente a este tipo de conflictos. ¿Cómo ellos pudieron hacer frente en ese momento? Encontraron unas estrategias que era cambiar los horarios, porque según veíamos, habían familias que eran descendientes de terratenientes, como mencionan los comuneros, que tenían más acceso al agua. En el caso de algunas familias tenían derecho a 1 o 2 horas a la semana. En cambio, había terrenos en Sacha en donde tenían acceso de 8 a 10 horas a la semana o incluso familias que tenían eso al día. Entonces, lo que hicieron, mencionaban, ¿no? Que antes no había el problema, entonces a lo mejor dejábamos pasar, pero ahora que el líquido estaba escaseando, tuvieron la necesidad de modificar los horarios, de hacer una redistribución equitativa del recurso para que todos, tanto la zona alta como la zona baja, puedan tener acceso en estos periodos de sequía que atravesamos en el 2024 aquí en Sacha. Evidentemente, la comunidad de Sacha, hicimos una encuesta al inicio del proyecto y la comunidad de Sacha se encuentra en una situación de pobreza multidimensional, ¿no? En donde hacen falta todo tipo de servicios públicos y entre ellos el agua. Nadie en Sacha tiene agua potable. Ellos consumen el agua entubada, como ellos le llaman. Y era interesante porque para muchos comuneros el agua potable es el agua entubada, pero en realidad no es porque no tiene ningún tipo de tratamiento. También pues les lleva a tener enfermedades recurrentes, altos índices de desnutrición, en niños específicamente. Ahora cuando esto se suma a que ya no hay agua, la poca que hay pues tienen que distribuirla. La comunidad
empezó a tratar de buscar soluciones. Lo primero que hacen es tratar de llamar a las autoridades, ¿no? Tenemos un problema, estamos atravesando fuertes periodos de sequía, los animales se están muriendo. Sacha vive principalmente de la ganadería y un poco de la agricultura y de la producción de leche. Y cuando ya no había pasto para que alimenten sus vacas, las vacas disminuyeron drásticamente la producción de leche. En ese sentido, pues empezaron a buscar ayuda y decían, no tenemos agua para el consumo, para nuestros cultivos, para nuestras vacas. Entonces pidieron ayuda, pero la intervención estatal, la intervención de los gobiernos autónomos descentralizados también ha sido bastante mal direccionada, esporádica. Quiero citar 2 ejemplos. El GAT de Salcedo lo que hizo fue adecuar en el mismo año, construir una tarima en la Plaza de Sacha para las festividades, pero no hubo como una inversión para temas de agua potable o para el saneamiento del agua potable, que también es un pedido de la comunidad, que es una problemática que está ahí. Entonces, lamentablemente, la inversión de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso del GAT de Salcedo, fue hacia otros aspectos que no solucionan en nada la vulnerabilidad que está teniendo la comunidad frente a los desafíos del cambio climático. Ahora, si hablo en el tema de la prefectura, es verdad que ellos han construido, han estado en temas de vialidad, han hecho un asfaltado en unas calles de Sacha, nada más. En cuanto al gobierno estatal, escucharon el clamor de la comunidad y pues lo que hicieron el Ministerio de Agricultura y Ganadería fue enviar algunas camionetas, algunas volquetas con brócoli como alimento para el ganado. Pero fueron 2 o 3 veces que se lo hizo en el 2024, que si bien es cierto, sirvió de alimento para los animales, en este caso para las vacas, no tenemos políticas públicas que tengan un objetivo que sea justamente el de atenuar las consecuencias de esta crisis climática y que más enfrenta Sacha en este momento el año pasado y es lo que más ha salido en nuestro estudio, pues es la falta de agua, la sequía. Entonces, frente a esto, la comunidad no puede quedarse de brazos cruzados. ¿Y qué es lo que han hecho? Han empezado a tratar de idear sus propias estrategias de resiliencia y una de ellas fue la construcción de un reservorio para la comunidad. Claro, ahora vienen otras problemáticas, ¿no? Ya que el reservorio lo construyeron en la zona del Parque Nacional Yanganates, en donde evidentemente el Parque Nacional tiene un mandato ministerial de conservación. Decían que no se puede hacer ese reservorio porque va en contra de este mandato ministerial, ¿no? De conservación, pero evidentemente la comunidad menciona que es su territorio y lo hicieron. Sin embargo, no lograron terminarlo, pero para comentarte, Mariel, que ellos empezaron a tomar en sus propias manos la idea de hacer algo para enfrentar a esta sequía que vivieron en el 2024. Y entre otras cosas también es la diversificación de sus fuentes de ingreso, ¿no? La mayor parte, si tienes a tus animales que no tienen alimento, que no tienen agua, entonces necesitas diversificar la fuente de tus ingresos. Y ahí viene el rol importante de organizaciones no gubernamentales como Fundación Codespa, quienes les apoyaban a encontrar otras alternativas para no solo depender de la leche o del cultivo de semillas andinas, que son bastante vulnerables, ¿no? A las variaciones climáticas, y entre ellos aprender tejido a base de la lana de alpaca, aprender a realizar quesos maduros. Empezaron a reflexionar en ese momento otras fuentes de ingreso como el turismo comunitario que ahora ya están desarrollando. Entonces la comunidad frente a este abandono estatal, abandono de las autoridades, como ellos lo mencionan, empezaron a tomar el futuro de su comunidad en sus manos. Y ahí es importante recalcar la agencia que tienen todas las comunidades para no quedarse de brazos cruzados. Esta comunidad empezar a hacer algo frente a estos desafíos que representa la crisis climática. Con todo lo que nos cuentas, el escenario para muchas familias lo lleva a tomar decisiones sobre quedarse para defender el territorio y los proyectos comunitarios. Mientras otras consideran migrar, algunas familias enfrentan barreras económicas. Permanecer o partir no siempre es una elección libre y cada decisión transforma a la comunidad. ¿Cómo y qué actores influyen en la decisión de quedarse o migrar ante los efectos del cambio climático? ¿Y cómo esto incide en la capacidad de adaptación de la comunidad? Muy, muy interesante pregunta y justamente este es uno de los hallazgos, ¿no? Sacha tiene una larga tradición migratoria. Entre las 4 olas que identificamos que tenemos en el país de los años 50, después de los años 80, después los 90 y recientemente alrededor de la pandemia, hablamos con los comuneros y comuneras y básicamente en la década de los 90, en el 2000, mucha gente de Sacha salió. Ese tiempo el polo de atracción era España si hablamos de una migración internacional, pero también tiene larga tradición migratoria hacia las ciudades, aquí en la Sierra Centro, pero también en polos de atracción como Pichincha, Guayas o Cuenca, en donde muchos comuneros y comuneras han migrado como respuesta a diferentes desafíos.
en los últimos 10 años ellos han visto una serie de diferentes factores que les han obligado a tomar una decisión de partir. Entre ellas, cabe recalcar las problemáticas, ¿no?, de la falta de servicios públicos, la falta de agua potable, la falta del acceso a la salud, por educación, también las pérdidas económicas que ellos han enfrentado en el tema de producción de semillas andinas, como las papas. Nos mencionaban que han tenido muchas pérdidas vinculadas heladas, a sequías, pero también a los bajos precios con los que ellos comercializan en los principales mercados y plazas de la provincia. Todo esto les ha llevado a tomar unas decisiones. Ahora, ¿qué pasa? Es que a esto se suma un nuevo factor, ¿no?, que viene a exacerbar lo que ya estaba existiendo. A toda esta ausencia, a esta vulnerabilidad socioeconómica se suma los efectos adversos de la crisis climática. A todo lo que acabo de mencionar, súmale una sequía que tuvo grandes efectos en el año 2024. Sequías que se han ido volviendo cada vez más fuertes en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que como ya tienen esta transición migratoria y que también aprovechan las redes que se han ido creando, porque las personas que ya migraron son familiares, han estado en contacto, por más que tú te vayas, sigue siendo comunero. Las redes que se van creando siguen teniendo unos lazos bastante fuertes. Y claro, también existen familias que se han ido, pero también hay otros que deciden quedarse. Hablamos de estos casos de inmovilidad, ¿no? Tenemos dos, y estos dos casos están presentes en Sacha. Una inmovilidad voluntaria, en donde a lo mejor no se quieren ir porque tienen ese apego a su familia, quieren estar con sus hijos, y entonces ellos, y lo vemos en el caso de las principales autoridades de la comunidad, empiezan a desarrollar esta agencia, a impulsar el turismo comunitario, a impulsar otras fuentes de ingreso para la comunidad. Pero también tenemos esta inmovilidad forzada, ¿no?, que quienes se quedan porque no tienen opción, porque no tienen el acceso a medios económicos para poder migrar, porque esto implica también tener dinero, y también a la ausencia de redes, que no todos lo tienen. Entonces tenemos estos dos casos de inmovilidad. Y cuando hablamos de adaptación es súper interesante porque y esta noción de territorialidad que sobrepasa el territorio de Sacha, es que el comunero es comunero o la comunera es comunera de Sacha si está en su comunidad o si está en Ambato, en Quito o en Estados Unidos. Entonces ellos mantienen este vínculo con la comunidad a través de la asistencia a reuniones, asambleas y a través de las remesas también, que han permitido a muchas familias utilizar este dinero para adaptarse, mejorando sus sistemas de riego, o a lo mejor para el tema de la leche, hacerlo más tecnificado. En otros casos, la construcción de reservorios familiares que ha sido creado con este dinero de las remesas. Las cosas que nos llena de mucha motivación recientemente que tuvimos una visita aquí en Sacha es ver, antes no veíamos a los jóvenes en el 2024 que vamos trabajando y nos preguntábamos y nos decían, es que todos se fueron porque aquí no hay posibilidad, no hay empleo, ya no quieren vivir del campo porque ven como nosotros estamos sufriendo y se fueron a estudiar. Y ahora, un año después, cuando vemos que las iniciativas de turismo comunitario están desarrollándose, están teniendo lugar, empezamos a ver a los jóvenes que vinieron de Quito, que a lo mejor ya empezaron a estudiar o simplemente se fueron a trabajar, pero que ya vienen con otras ideas y que vimos en esta nueva visita a jóvenes empoderándose de esta estrategia de resiliencia que tiene la comunidad, como es el turismo comunitario. Hemos dialogado en esta ocasión y muchos de ellos se proyectan, dice, ahora veo una esperanza, a lo mejor quiero aprender inglés, quiero convertirme en un guía certificado para ayudar en el desarrollo de mi comunidad. Y dentro de esas decisiones, las mujeres lideran procesos comunitarios e impulsan iniciativas. ¿Cómo participan las mujeres en las estrategias de adaptación? ¿Y qué impacto tiene su liderazgo en la resiliencia de la comunidad frente a la crisis climática? Sí, el rol de las mujeres es muy importante en la comunidad de Sacha, porque hay una frase que nos quedó marcada al equipo que trabajamos en la investigación, y es una señora que dijo, ahora los hombres a la ciudad y las mujeres al campo. Y es eso, ¿no? Muchos de los roles que antes eran destinados a los hombres, como el cuidado de los animales, ir a sacar la leche, estar pendiente del campo, las mujeres antes estaban en el hogar preparando los alimentos, pues a los hombres tener que salir por las razones que mencionábamos antes, las mujeres empezaron a tomar un rol más preponderante en la vida de la comunidad. Pues ellas empezaron
trabajar el campo, a trabajar con los animales. Y pues son ellas también quienes en los últimos años han ido experimentando y viendo todos estos efectos trae consigo la crisis climática. Y claro, las mujeres también tienen un rol importante en el tema de su capacidad de adaptación, porque son ellas quienes han impulsado estas iniciativas como el turismo comunitario, como la crianza de las alpacas, como aprender tejido a base de la lana de alpaca, aprender a realizar productos a base de la leche como los quesos maduros, porque son ellas quienes han estado siendo principalmente afectadas en los últimos años por estos efectos que comentábamos de la crisis climática, entre otros, y que necesitaban diversificar su fuente de ingreso. Y claro, en el tema del liderazgo, también en los últimos años cada vez más las mujeres han ido tomando las riendas de la comunidad, liderando estos procesos, pero también poniéndose al frente de las directivas de la comunidad, de las directivas del agua potable, de la directiva del agua de riego, y empoderándose cada vez más de todos estos procesos. Y pues ahora basta con ver quiénes están a cargo en el turismo comunitario, la mayoría son mujeres, para pues impulsar el desarrollo de su comunidad. ¿Qué cambios consideran necesarios para sostener el proyecto de vida comunitario frente al cambio climático y avanzar hacia una justicia climática real en el territorio? Bueno, hay muchas cosas por hacer. En primer lugar, uno de los hallazgos, creo que es necesario que nuestras autoridades también entiendan la visión comunitaria, ancestral del territorio, incluso que lamentablemente han habido muchos conflictos, y los principales con el Parque Nacional Yanganates, que tienen este objetivo de conservación, y los comuneros. Evidentemente, en ocasiones no se toma en cuenta de que los páramos de aquí, de la zona oriental de Salcedo, pertenecen a estas dos comunidades, a Sacha y a Cumbijín, y que si bien el Parque Nacional Yanganates tiene un mandato de conservación, es necesario también trabajar conjuntamente con los dueños de esos territorios. No se puede solo imponer una visión estatal, temas de desarrollo o incluso de conservación sin implicar a las comunidades, que eso es esencial para el desarrollo de cualquier política pública, y en este caso políticas públicas de adaptación al cambio climático, no solo a nivel nacional sino a nivel local. Nos hace falta que los gobiernos locales también empiecen por dar soluciones a los temas más básicos. En tema del tratamiento del agua potable, es algo básico y que lamentablemente tiene muchas consecuencias. Los niños con desnutrición crónica infantil después su desarrollo, el desarrollo cognitivo no es el mismo. Es necesario trabajar en una buena provisión de servicios públicos, la salud. Creo que eso es esencial en estos momentos, pero que en las comunidades hay una problemática desde lo más básico hasta la recolección de residuos, y entonces es necesario que empecemos desde las bases también. Y claro, para sostener este tipo de procesos es necesario que la comunidad esté unida, que hemos visto, y lo que nuestros compañeros y compañeras de Sacha nos han enseñado es que los procesos comunitarios no pueden salir solo por la iniciativa de un líder o dos personas, sino que necesitan el apoyo de los compañeros y las compañeras, y si se pueden sumar también ahí organizaciones externas como las ONGs, el sector público. Evidentemente hay que apoyar este tipo de iniciativas que van en favor del desarrollo de las comunidades, como el programa Faro que tiene ahorita Sánchez del turismo comunitario, y que lo están sacando primeramente con el trabajo de ellos mismos. Fueron ellos quienes encontraron esta idea, y que en el camino han ido encontrando aliados como la Fundación Codespa. Recientemente se va sumando la GIZ, se ha ido sumando también colectivos de aquí de Salcedo como Mano Verde, y así otras organizaciones. Y ahora están luchando también para que tengan ese apoyo de las autoridades provinciales, locales y estatales, para decir, aquí ya tenemos un plan, lo hemos desarrollado, tenemos todo esto ya organizado, ¿en qué nos pueden ayudar? Quiero nuevamente recalcar esta capacidad de agencia que es importante de las comunidades y que es necesario resaltar, pero que puede llegar mucho más lejos con el apoyo que estábamos mencionando. Gracias, Cristian. Agradezco tu mirada y que de alguna forma hayamos logrado conocer una parte de lo que sucede en Sacha. También es bastante enriquecedor todo lo que nos has mostrado, y te agradezco por tu participación en el podcast. Igual tengo una pregunta final para cerrar este episodio. Quería saber qué te hubiera gustado compartir que no haya sido discutido hasta ahora y que nuestra audiencia crees tú que debe conocer.
Bueno, creo que hemos abordado los temas importantes, esenciales que salieron de nuestro estudio, pero hay algo y nosotros a nuestro análisis lo llamamos queremos que dejen llover. ¿Por qué? Porque este fue el clamor de muchos comuneros cuando nosotros recién llegamos a Sach. Queremos que dejen llover, pero decíamos, ¿quién? ¿De qué estamos hablando? Y claro, ellos se referían a la agroindustria del brócoli que aquí en Alcedo y en La Tacunga el año pasado recibieron estas acusaciones, ¿no?, de ser ellos quienes han estado a lo mejor alterando el clima con cañones antigranizo. Después se ha ido sumando otras teorías como bombardeo de las nubes por las avionetas, que esto, según la visión de los y las compañeras, se iba sumando a lo que sí está pasando, no que es una crisis climática, sino que ellos decían, la agroindustria del brócoli y los hacendados no nos dejan llover, solo ellos quieren ganar. Evidentemente no vamos aquí a debatir si esto sucedió o no, pero lo que sí es que esto fue revelador de las desigualdades que vienen desde la época colonial con los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Esta historia de desigualdad, de explotación, que son reveladoras, que ahora las haciendas están representadas hoy en día en la agroindustria del brócoli, en la agroindustria también de las flores. Entonces son ellos quienes ahora están siendo acusados por los compañeros y las compañeras de ser quienes se llevan la mayor cantidad de agua, tienen la mayor concentración de recursos y que no les está interesando que a lo mejor pequeñas comunidades se estén quedando sin agua, estén teniendo pérdidas, que están contaminando, realizando afectaciones. Entonces, interesante también asociar a estas desigualdades. De nuevo, gracias Cristian por contarnos sobre esta experiencia y poder conocer de mejor manera lo que está pasando en Sacha, en la comunidad. Fue un gusto tenerte en este espacio. En el próximo episodio nos desplazamos a la Amazonía peruana, en Iquitos. Conoceremos el caso de Belén, un territorio marcado por inundaciones recurrentes y por una reubicación que prometió seguridad, pero abrió nuevas vulnerabilidades. Escucharemos cómo se reconstruye la vida cuando el Estado decide mover toda una comunidad y qué desafíos emergen cuando las soluciones no dialogan con los vínculos territoriales ni las memorias compartidas. Este podcast es una producción con Flaxo Radio. Agradecemos a Palmira Chavero en la dirección, a Javier Macas y Angie Mora en la producción. Yo soy Mariel Bacaflor y nos encontramos en el próximo episodio.